Un saludo para todos mis queridos hermanos y amigos en la fe. El Señor pueda bendecirles en esta hermosa mañana y durante todo este día. Esperamos que su bendición nos pueda acompañar y también la protección el Señor nos la pueda conceder también. Es un placer el poder compartir con ustedes en esta mañana un consejo de la palabra del Señor. Él nos ha dado la oportunidad de poder dirigirnos hacia ustedes para poder compartir su mensaje, ¿verdad? Vamos a tener un estudio de la palabra de nuestro Dios, aprovechando este privilegio que Él nos concede, esperando que todos los queridos hermanos y amigos que se unirán a este programa por medio de esta página, el Señor pueda bendecirles, ya que siempre el Señor da sus mensajes con un propósito y esperamos que este sea de mucha bendición para nuestra vida y todos los que van a escucharlo puedan ayudarles en su vida espiritual y nos motive a prepararnos cada día más. Un saludo a todos los hermanos y también a los que nos conceden esta oportunidad para meditar en la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para dar inicio con el estudio de esta mañana. Oremos. Bondadoso y amante Padre, que tu morada es en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos gracias, oh Señor, porque nos concediste la vida, nos has concedido la oportunidad de meditar en tu palabra. Pedimos la sabiduría necesaria para poder entender y comprender lo bueno y lo malo. Ayúdanos también a tomar decisiones correctas. Y en esta hora que vamos a meditar, Señor, en las Sagradas Escrituras, ayúdanos también a entender el consejo y a tener la buena voluntad de poder poner en práctica el consejo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a los queridos amigos y hermanos que escucharán este mensaje en diferentes partes del mundo y donde quiera que se encuentren. Suplicamos que tu presencia pueda acompañarles y pueda brindarles de tu protección y de tus ricas bendiciones siempre. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos estos favores junto al perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, un saludo para todos nuestros queridos hermanos. Dios pueda bendecirles. Vamos a tener en esta oportunidad una corta reflexión de la palabra del Señor y quisiera recordar lo que el profeta Isaías dijo hace ya muchos años, ¿verdad? Han quedado escritas estas palabras y es para el bien de cada uno de nosotros. Vamos a recordar lo que dice Isaías capítulo 11, su versículo 11, podríamos decir en la primera parte de este versículo. Vamos a retomar la primera parte de este pasaje, Isaías 11, capítulo 11, versículo 11. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y acontecerá en aquel tiempo, está hablando de un tiempo futuro, que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo. Hasta ahí vamos a leer de este pasaje. Vamos a retomar esta expresión. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano para, dice acá, por segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo. Bueno, esto nos lo dice el profeta de Isaías. Hay otros pasajes similares a esto y con un mismo mensaje, ¿verdad? Solo que en diferente expresión, que en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 17, nos dice en ese pasaje de las Sagradas Escrituras: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. ¿Y quién nos salvará? El mismo Dios, el que va a extender su mano, el que le dará oportunidad a este pequeño pueblo. Las Sagradas Escrituras lo reconoce como un remanente que se salve y será santo. El apóstol Pablo también hablaba concernente a esto. En el libro de Romanos nosotros podemos ver que el apóstol Pablo se refiere al remanente en el capítulo 9 del versículo 27 al 29. Él habla también de un remanente, y si nosotros recordamos las palabras del apóstol Pablo en el Romanos capítulo 9 versículo 27, dice también: Isaías clama tocante a Israel. Está recordando lo que el profeta Isaías ya anunciaba: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Y el 28 y el 29 también nos sigue hablando sobre esto, pero nosotros hoy en esta ocasión, así como el apóstol Pablo trajo a su memoria y hizo recordar al pueblo de Dios
en aquella época, en la época del apóstol Pablo, les hizo recordar que aunque el número del pueblo de Dios, o que todos aquellos que conformen el pueblo de Israel, en aquel momento literal, ahora nosotros que formamos el pueblo de Israel espiritual, aunque seamos una cantidad grande, quizás a nivel mundial, en todo el mundo, un remanente será salvo. Y esto, hermanos, nos llama bastante la atención, porque hoy en día, ¿quién no lee las Sagradas Escrituras? En nuestros tiempos, ¿quién no profesa creer en nuestro Señor Jesús? Hay muchos que leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido, su verdadero significado y su verdadero propósito por el cual el Señor nos ha dejado este hermoso libro. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas deseosas, anhelosas de luz, de conocimiento, de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Son muchos los que en nuestros tiempos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él. Y nosotros como pueblo de Dios también podría ser que estemos fijamente mirando al cielo, esperando ver ese hermoso acontecimiento que nuestro Señor Jesús se lo anunció, se lo profetizó y se los prometió a sus discípulos: vendré otra vez. Y así como nosotros hemos creído en esta promesa, la hemos hecho nuestra, así también hay muchos en el mundo entero que leen las Escrituras. Pero hay muchos que leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres, hay mujeres que están mirando fijamente al cielo, como también podríamos estarlo haciendo nosotros. Oraciones, lágrimas, que en muchas almas se están dejando ver, se están dejando sentir, con el deseo de ver a Jesús, con el deseo de obtener la gracia de nuestro Dios y de poder recibir también el Espíritu Santo. Pero ¿quién lo va a recibir? Únicamente dice el remanente. Las Sagradas Escrituras nos hacen ver que aunque hay una cantidad grande en el mundo que estudian las Sagradas Escrituras, que esperan a Jesús, solamente un remanente será salvo, solamente un remanente será santo. Hay un pequeño grupo de cristianos fieles que se están entregando completamente al servicio de nuestro Señor Jesús, que es el único que podrá alcanzar esa santificación, esa perfección, y es el único que podrá recibir el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, como ya nosotros podríamos tener por conocimiento, en este pasaje Apocalipsis 14, 1, se describe una compañía especial. Y esta compañía se describe que está de pie en el monte Sión junto a Jesús. Está del lado de Jesús, está con Jesús. Y es una compañía muy especial. No es una compañía inmensa en número, sino es un remanente, la verdad. Es un grupo pequeño, pero muy especial. Ahora, ¿por qué es que el Señor habla solamente de un remanente? Y no dice que aunque el número sea como la arena del mar, pero solamente habrá un remanente que se salve y que será santo. El Señor extenderá su mano y va a salvar a un remanente. Aunque los que profesan creer las Sagradas Escrituras, aunque los que creen en Jesús, aunque los que profesan servir a Jesús, sea inmensa esa cantidad y sea como la arena del mar, como lo expresa las Sagradas Escrituras, solamente un remanente será salvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué solamente un remanente? No es porque Dios quiera salvar arbitrariamente solamente a ese remanente, solamente a este pequeño grupo de cristianos, de seguidores de nuestro Señor Jesús. Ya en las Sagradas Escrituras podemos verlo, que la voluntad de Dios hacia la humanidad es que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ustedes pueden comprobarlo en el libro de Timoteo. Ahí nosotros podemos encontrar estas hermosas expresiones, cuál es el deseo de nuestro Señor Jesús, cuál es el propósito que Él tiene para con la humanidad. Y en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4,
Ahí nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios, es lo que Él desearía, que toda la humanidad sea salva, que todos los hombres alcancen la salvación. Lamentablemente, no todos quieren la salvación como el Señor la está ofreciendo, como el Señor la ha establecido. Nosotros, queridos hermanos, que hemos sido privilegiados en gran manera de obtener un conocimiento tan puro, tan santo, completo y perfecto, debemos de valorar esta gracia que el Señor nos ha concedido a nosotros, porque hemos sido llamados de entre tantos que hay en el mundo y hemos sido escogidos para formar parte de esta compañía especial que en el libro de Apocalipsis 14 se describe, que vamos a estar ahí con Jesús. Vamos a formar parte de este grupo especial, pero si somos fieles y si aceptamos la salvación conforme el Señor la ha establecido. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, ahí se nos hace ver, se nos muestra cuál es la voluntad de Dios hacia toda la humanidad. Sin embargo, como hemos dicho, aunque es la voluntad de Dios que todos sean salvos, Él nunca obligará a nadie a aceptar la salvación. Por eso es que todos tenemos la facultad de decidir y elegir. Todos tenemos esa voluntad. El Señor ha dado la voluntad a los seres humanos. La voluntad es esa facultad de decidir y elegir si obedecer a Dios o no obedecerle. Y ahí está en nosotros. El Señor desea que nos salvemos, desea salvarnos, pero no nos obligará a que nosotros busquemos la salvación. Está en nosotros. Depende de usted, querido hermano y querido amigo, si quiere salvarse. Depende de nosotros. Ya el Señor Jesús cumplió con su parte y hizo lo necesario para que usted y mi persona podamos alcanzar la salvación. Ahora el Señor solamente nos la pone en nuestras manos y decidimos nosotros si obtener la salvación o también dejar ir la salvación que Él tanto desea concedernos. En el libro de San Lucas capítulo 13 versículo 23 al 24, al Señor Jesús se le hizo una pregunta. Y la pregunta, bueno, según el relato de San Lucas capítulo 13, 23 al 24, él dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la inquietud que tenía este personaje que se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él no le dijo sí, tampoco le dijo así directamente no. Más bien Él le hace reflexionar, le hace pensar y le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesús, Dios pide a los seres humanos, siempre ha demandado de los hombres hacer una serie de cosas que de manera definitiva suponen nuestra participación y nuestro esfuerzo en esta realización de la salvación. Dios pide, Dios demanda de nosotros una serie de cosas que necesitan de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, en San Mateo 6:33 se nos ordena buscar el reino de Dios, y para poder hacerlo necesitamos poner un esfuerzo en busca de este reino de Dios. En Gálatas 5:16 se nos pide no satisfacer los deseos de la carne, y para poder hacer esto necesitamos hacer esfuerzos. En Colosenses 3:5 se nos exige a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y en Colosenses 3:2 se nos anima a poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y así podemos ir citando muchos pasajes donde el Señor demanda algunas cosas de nosotros, requiere que nosotros también participemos en esto, y para poder desempeñarlo correctamente necesitamos poner esfuerzos. Por eso el Señor Jesús dijo, esforzaos. Necesitamos esforzarnos nosotros, más en estos tiempos difíciles a los que hemos entrado. Los tiempos en los cuales vivimos son tiempos difíciles, pero todavía
Vendrán más difíciles todavía. Y si nosotros queremos alcanzar la salvación, ya el Señor Jesús lo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y lamentablemente no podrán. En todas partes hay corazones que claman por algo que lamentablemente no poseen. Eso estamos hablando en todo el mundo. En todo el mundo, en todas partes, hay corazones que en estos momentos podrían estar clamando por algo que no poseen, esperando ver acontecimientos que nunca se van a dar. Un ejemplo, ese famoso rapto secreto. Hay muchos que están esperando ver unos acontecimientos similares como este, que lamentablemente nunca lo verán. Suspiran por una fuerza que les dé dominio y que les dé seguridad en lo que ellos han creído. Pero lamentablemente son cosas que no sucederán de esa manera como se les ha enseñado y como ellos lo han creído. Suspiran por cosas así, por una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, que les dé vida y que les dé paz. Hay muchos en nuestro mundo, en todas partes, que están clamando por algo que lamentablemente no poseen. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios, ahora quizás podrían estar en lugares donde no se reconoce a Dios, ni tampoco se ansía la presencia de Dios. Pero ahí puedan haber unos pocos fieles que sí sienten ese deseo, sienten esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, de convertirse a nuestro Señor Jesús y de santificarse, es decir, de apartarse de todo lo malo. Como ya lo hemos dicho, en Colosenses 3:5 se nos exige hacer morir lo terrenal en nosotros. Y en Gálatas 5:16 se nos pide no satisfacer los deseos de la carne. Y en Efesios 4:22 y 23 se nos encarga a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Todo esto, queridos hermanos, el cumplimiento de cada uno de estos pedidos supone, al menos en parte, nuestra participación, nuestro esfuerzo personal. ¿Qué esfuerzo estoy poniendo yo a la salvación? ¿Cómo me estoy esforzando yo para un día poder estar con Jesús y formar parte de esa compañía especial? Como decía Isaías 11:11, el Señor muy pronto, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para librar, rescatar y ayudar al remanente de su pueblo. Somos nosotros, queridos hermanos, tenemos que creer que somos nosotros, a quien el Señor Jesús nunca ha olvidado y no nos va a olvidar en estos momentos. Él está pronto para poder ayudarnos. En estos tiempos, dice un hermoso párrafo, es cuando el Señor hará grandes cosas por su pueblo. En estos momentos somos nosotros los que vamos a ser también privilegiados a ver cosas maravillosas, a ver unos milagros tan grandes de nuestro Señor Jesús hechos en nuestras vidas. Y si bien es cierto, nos ha tocado vivir los tiempos más difíciles y nos tocará, quizás si Dios nos presta la vida, nos tocará vivir los tiempos más difíciles que ha vivido la humanidad en la historia del mundo. Pero así como nos ha tocado vivir estos tiempos difíciles, así también la recompensa será grande. Por eso debemos de meditar si vale la pena o si no vale la pena ser fiel. Entregarnos a Jesús, tomar decisiones claras, decisiones correctas antes que sea demasiado tarde. Y en otro pasaje, en el libro de San Mateo 22:14, nuestro Señor Jesús también pronunció unas hermosas palabras que tenemos que también recordarlas en los momentos difíciles de nuestra vida. San Mateo 22:14 dijo el Señor Jesús: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos han sido llamados a formar parte de esa compañía especial? Muchos, y lamentablemente ya no están en esta compañía, ya no están en este grupo, porque fueron llamados pero no procuraron ser uno de los escogidos. Y si usted, querido hermano, querido amigo, está siendo llamado, aproveche ese llamado, valoremos ese llamado, démosle el valor a este llamado y no nos conformemos con haber sido llamados, sino que esforcémonos, procuremos, como dijo el Señor Jesús, hay que esforzaros a ser también uno de los escogidos, porque muchos están siendo llamados aún en estos tiempos y van a seguir siendo llamados. Pero no nos quedemos hasta ahí. Si ya hemos sido llamados y si ya formamos parte de este pueblo, ahora procuremos ser uno de los escogidos. Ya el Señor Jesús lo decía en San Mateo 22:14, porque muchos son llamados,
pero pocos son escogidos. Hermanos y amigos, procuremos nosotros ser uno de los escogidos, porque ese debería de ser verdaderamente nuestra lucha, ya que hemos sido llamados a procurar ser también escogidos. Cristo había expresado esta verdad en otras ocasiones. Lucas 13, 23 al 24 se extiende la invitación evangélica a todos los que estén dispuestos a aceptarla. El que quiera, dice él, tome del agua de la vida gratuitamente, según Apocalipsis 22, 17. Y todo aquel que tiene sed de las aguas de salvación puede aceptar la invitación, puede aceptar el llamado. Si Dios tiene ese buen deseo de hacer el llamado, hermano y amigo, no lo rechace, porque ha sido privilegiado. Que el Señor le llame es un privilegio, es una oportunidad de poder un día estar con Él. Y nosotros tenemos ese privilegio de aceptar la invitación, y no deberíamos de cometer el error de rechazarla o postergarla para más tiempo. San Juan 7:37, en el Sermón del Monte, Jesús prometió que todos los que tuvieran sed y hambre de justicia, ¿cómo serían? Serían saciados. Mateo 5:6. Él lo prometió. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús prometió que todos los que tuvieran sed y hambre de justicia, ellos van a ser saciados. Si usted, querido hermano y amigo, usted siente ese deseo, esa necesidad de la palabra de Dios, esa sed del Espíritu Santo, esa hambre de las Sagradas Escrituras, de alimentar su vida espiritual, usted va a ser saciado. Si se lo demanda a Jesús, si se lo pide a Jesús, usted va a ser saciado. Ahora, y si nosotros reflexionamos, si solamente se va a salvar un remanente, eso quiere decir, ¿qué pasará con los demás? Si todos los que fueron llamados, pero no todos los llamados van a poder ser escogidos, ¿qué pasará con los demás? Bueno, muchos se perderán, pero no porque Dios haya escogido arbitrariamente a unos pocos, sino porque los hombres no están o no estuvieron dispuestos a ser salvos según la manera como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha señalado. Si en nuestro mundo, como dice las Escrituras, que en aquel día muchos le dirán al Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos milagros y grandes cosas, y el Señor les dirá, apartados de mí, que yo nunca os conocí. ¿Y por qué muchos se perderán? No porque Dios no les haya querido dar la salvación. Ya hemos dicho en 1 Timoteo 2, 3 y 4 que su deseo es para toda la humanidad que se salve, que vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Pero como hemos dicho hace un momento, son pocos los hombres que están dispuestos a buscar la salvación de la manera como Dios lo ha señalado. Y son muchos los hombres que no están dispuestos a ser salvos según la manera como Dios lo ha señalado. Quieren ser salvos a su manera. Quieren creer la Biblia a su manera, a su criterio, a su forma de ser, a su forma de razonar. Y por eso es que muchos, lamentablemente, se quedarán fuera. ¿Qué pasará con nosotros? Es la pregunta. ¿Qué pasará con mi persona, con usted, querido hermano, querido amigo, que ha tenido el privilegio de conocer este mensaje, de conocer este evangelio, estos principios que el Señor nos ha concedido a nosotros para que podamos realmente alcanzar la salvación? Conforme a estos principios usted puede lograr ser salvo, pero si está de acuerdo a someterse, si está de acuerdo a cumplirlos, si está de acuerdo a vivirlos, a practicarlos, a enseñarlos, a compartirlos, usted tendrá la dicha de ser salvo. Pero si hay algo que usted dice, esto no me parece, no estoy de acuerdo con esto, ahí ya empezamos a ponernos de otro lado, del lado donde el Señor Jesús dirá, nunca os conocí. Por eso, hermanos, es importante que nosotros meditemos, que nosotros reflexionemos, porque hay muchas preguntas que deberíamos de hacernos y deberíamos de meditarlas de corazón, con mucho interés, con mucho deseo, porque el Señor Jesús desea a nosotros ayudarnos. Y debemos de preguntarle al Señor, como lo dice Hechos capítulo 9, versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta está registrada allí, Hechos 9:6. Una pregunta que hace ya muchos años un siervo del Señor la hizo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Deberíamos de hacernos también nosotros esta misma pregunta y hacerla directamente a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga?
Quiero salvarme, creo que todos queremos salvarnos. Pero ahora debemos de preguntarnos qué tenemos que hacer. Y si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hemos estado haciendo, San Pablo decía que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estamos pecando. Porque eso ya es pecado. Y también hay otra pregunta en Hechos 16:30, donde dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que también es bastante conocida, pero deberíamos de meditarla de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y puede ser que nos pase quizás algo similar como a este personaje que hace la pregunta. Estaba cumpliendo con parte de lo que era necesario hacer para ser salvo, pero le faltaban todavía algunas cosas. Puede ser que nosotros también estemos cumpliendo con algunas partes, guardando el sábado. No hacemos esto, como muchas veces decimos: no, yo no le robo a nadie, yo no le codicio nada a nadie. Pero ¿qué con lo demás? Como este personaje le decía: Señor, todo eso ya lo he hecho yo, ¿qué más me falta? Debemos de profundizarnos en esto también. ¿Qué más nos falta por hacer? Porque si bien es cierto, quizás estamos cumpliendo con algunas cosas, debemos decir: ahora, ¿qué más me falta? Si hago esto, si hago esto otro, ¿me faltará algo más? Debemos de preguntarnos. Si realmente queremos alcanzar la salvación, deberíamos de preguntarnos qué necesitamos hacer. Así es que, queridos hermanos, Jesús te dice también, Lucas 18:41, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué queremos que el Señor haga en nosotros? Que nos cambie el corazón, que nos cambie los malos hábitos, que nos limpie de toda maldad, que nos cambie este corazón y ponga un corazón más humilde, más sencillo y más amoroso. El Señor quiere hacer obras y milagros en nuestra vida. Queridos hermanos, Dios pueda bendecirles, Dios pueda ayudarles en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y recuerden, si queremos un día estar con Jesús, hay que esforzarnos para que eso pueda ser una realidad. Si queremos alcanzar la salvación, se requiere de nosotros esfuerzos en buscar el reino de Dios, en despojarnos del viejo hombre, en no seguir satisfaciendo los deseos de la carne y en hacer muchos cambios en nuestra vida. Esta es la invitación que he querido dejar a todos mis hermanos y amigos, recordando todos estos pasajes y todos estos mensajes que el Señor ya ha dado a su pueblo hace muchos años y hoy hemos querido recordarlo. Dios pueda bendecirte, querido hermano y querido amigo, y pueda ayudarnos a seguir siempre adelante y mantenernos firmes y fieles, es nuestro deseo. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Bondadoso y amante Padre, que tu morada es en el cielo, alabado, exaltado y santificado sea tu nombre. En esta hora queremos agradecerte por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de poder reconciliarnos contigo. Gracias porque hasta aquí no nos has abandonado y nos ayudas a meditar en nuestra vida para que podamos tomar las decisiones correctas antes que sea demasiado tarde. Gracias porque hemos sido llamados y has compartido con nosotros este Evangelio. Pedimos que nos des la sabiduría necesaria para poder tomar esas decisiones que nos van a ayudar a estar con Jesús y poder alcanzar la salvación. Bendice a mis queridos hermanos y amigos que escucharon tu palabra y los que la van a escuchar. Pido por ellos para que no los abandones y les des la oportunidad, Señor, de poder reconciliarse contigo y poder aceptarte antes que sea demasiado tarde. Quédate en nuestra mente, en nuestro corazón y bendice este programa, los que administran esta página y todos también los que visitan y ven el estudio de tu palabra por medio de estas plataformas. Gracias por todo. Pedimos estos favores junto al perdón de nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos los queridos hermanos que nos estuvieron acompañando. Dios les pueda bendecir y pueda multiplicarles en gran manera su gracia y su misericordia. Es nuestro deseo. Amén.